Tragoa Euskal Telebista, zugaz hasiko gara, nahi dozunean 3 galdera. Kaixo, Gabon, gaizka. Kaixo, Gabon. Aurrenekoz galdetu nahi nizun Juriren osasunaren inguruan, atzo pizkat kezkatuta agertu zinen, eta agertu ginen horren inguruan, ez dakit konta eguzu zer gertatu den, mesedez. Bueno, ez partidu aurretik eta astean zehar ondo entrenatu du, ondo zegoen, baina, bueno, ez dakit nekea edo azkenengo partidutan mareatu egiten da, lehenengo zatiaren bukaeran, eta, bueno, gero bigarren zatiaren hasieran ez da hasi, astean zehar ondo egon da, eta espero dugu gauza handirik ez izatea. Partiduari dagokionez, zer gustatu zaizu eta zer ez zaizu gustatu zure taldearen inguruan? Bueno, lehenengo zatia oso parekatua izan da, ondo atera gara zelaira, sentsazio honekin, baina gero pizkanaka eurak baloi hartu dute, eta bueno, lehenengo zatian ez digute aukerarik egin, ez digute arriskurik egin, gupez gehiegi, eta partidu parekatua izan da lehenengo zatian, eta bigarrenaren hasieran eurak hobeak izan dira. Batez ere lehenengo 15 minututan inposatu dira, eta bueno, gero guk ere utz pare bat egin ditugu, eta hor joan da partidua, baina orokorrean nire ustez eurak bigarren zatian hobeak izan dira. Eta batez ere bigarren golaren kolpea, gehiegizkoa izan dagian. Bai, lehenengo gola sartu digutenean, eukidoguz gero 5 minutu baloia ondo manejatu dugula, eta ematez zuen geneukala indarrak gora joateko, eta baina gero bigarren golarekin partidua bukatu da. Aritz Gaiastegi, Euskadi Irratia, beste 3 galdera. Gabon, gaizka, beti esan ohi dugu Atletik talde lehiakorra dela, zuke taldearen ardura hartu zenuenetik, gaur akaso denboraldi honetan garaipenetik urrinen egon den eguna izan da? Bueno, ez dakit, lehenengo zatia oso parekatua izan da, baina gero bigarrenean batez ere lehenengo 10 minututan edo lehenengo 15 minututan eurak nagusi izan dira, eta uste dut merezita irabazi dutela, Atletik eta batez ere etxean da, korner, jaurtiketa eta asko egiten dituen taldea, gaur ikaragarri kosta zaizue Rubenen atera iristen. Bai, oso ondo defenditu dute, egia da eurak 6 aldiz bota dutela eta guk 10, baina guk ez dugu, euren porteruak ez du lanik euki gaur, eta hola da, kostatzen zaigu. Azkenengo partiduak etxean irabazin ditugu, azkenengo 3, eta ez da erreza, eurak ere jokalari handiak dituzte, eta arerioak ere jokatzen du, eta ikusi da gaur, bigarren zatiko lehenengo ordu laurenean, eurak gehiago izan direla, gure utzak aprobetxatu dituzte, zelai erditik gora oso jokalari onak dituztelako, ailegatzen direnean gora kalitatea daukat, Bueno, eta bukatzeko, atzo saltotxo askatzen zenuen, eta ezin eman, saltotxo hori egia da liga oso parekatua dela, baina ezin eman saltotxo. Bueno, zaila da, erregulartasunik lortzea edo partiduak jarraian irabaztea, momentuz ez dugu lortu, eta jende gaztearekin ari gara jokatzen, peaje hori ere ordainduin behar da, eta egia da gaur bigarren zatian batez ere, Zelta gu baino gehiago izan dela, eta nire ustez merezita irabazi duela, ez daukagu zer esanik hor. Jose Manuel Monge, Onda Vasca. Opa, gaizka, Gabón. Independientemente de lo que estás comentando, de que el primer tiempo sí que ha sido parejo y que tampoco ha hecho grandes ocasiones el Celta, sí es verdad que al equipo no se le ha visto con la chispa quizá, ¿no? Y la claridad de ideas que, por ejemplo, tuvo el día del Betis. Esto por un lado. Y por otro, si te duele hoy especialmente más el haber perdido este partido cuando parecía que podía ser el día en el que el Atleti empezase a pensar en otras cosas y abandonase esa sensación de lo que ha pasado mal o lo que ha hecho mal en los últimos tiempos, no precisamente en los 2 últimos partidos. Sí, podía ser un punto de inflexión para nosotros, pero no lo hemos podido conseguir, ¿no? No estamos teniendo esa regularidad de poder ganar de partidos de seguido o no tenemos ese potencial para conseguirlo. Pero bueno, es cierto que los últimos 3 partidos en casa habíamos ganado y hemos encontrado también, vamos a darle también que el rival también juega y tiene buenos futbolistas y que hoy el segundo tiempo, especialmente los primeros 20 minutos o 15 minutos del segundo tiempo, ha sido bastante más que nosotros, ¿no? Hemos empezado bien, yo creo, el partido y luego el primer tiempo ha habido una fase que ellos tenían más el balón y hemos defendido bien, sin problemas, y luego las veces que hemos salido, pues no hemos podido acabar las jugadas, ¿no? Hemos hecho menos ocasiones que otras veces y hemos dado menos sensación de peligro que otras veces, especialmente el segundo tiempo. Ellos ya con 5 atrás han defendido, yo creo que sin muchos problemas, ¿no? Arkaitz Aramendia, Deia.
Aupa Gaizka, ha calificado Coudet como un dato importante que no hayan recibido tiros a portería a los 90 minutos. No sé tú qué explicación encuentras ante un rival además que tenía tanto jugador ofensivo hoy. Es que ricasco. Bueno, ya te digo que ellos han tirado 6 veces y nosotros 10. Tirar hemos tirado más que ellos, ¿no? Pero ellos son más certeros o han sido más certeros de cara a puerta, ¿no? Nosotros nos ha costado generar ocasiones claras de gol y sí, tienes razón, no hemos acertado entre los 3 palos, ¿no? Hemos tenido situaciones como para haber tenido un poco más de brillo en el primer tiempo en ese último pase, o situaciones que no hemos finalizado, ¿no? Cerca del borde del área, incluso ahora el segundo tiempo, ¿no? Nos ha faltado finalización y ellos han defendido bien también. También hay que darles a ellos el mérito que tienen porque especialmente el segundo tiempo, el primer cuarto de hora han sido más que nosotros, ¿no? Alberto Negro, Radio Euskadi. Aupa Gaizka, Gabón. Habéis empezado bien el partido, pero hoy en opciones de ataque os han hecho bastantes faltas, han parado el juego bastante en la primera mitad. Da la sensación de que os han sacado del ritmo y que no habéis podido volver a entrar a lo largo de todo el encuentro. ¿Estás de acuerdo con ello? Bueno, yo creo que el primer tiempo nosotros hemos hecho solo 2 faltas, ¿no? Y ellos 10. Creo que en ese aspecto ellos han cortado mucho más el juego. También yo creo que con mucha reiteración de faltas bastante permisivas, porque yo creo que el primer tiempo nos hemos ido nosotros con la tarjeta de Núñez de las 2 faltas que hemos hecho y ellos han ido con 10 faltas que varias de ellas han podido ser tarjeta, ¿no? Ellos sí han sido más contundentes, han cortado el juego para que nosotros no pudiéramos salir y bueno, el primer tiempo yo creo que ha ido igualado, pese a que no hemos empezado mal, ¿no? Pero sí es verdad que en situaciones al borde del área en el primer tiempo nos falta un poquito de claridad, ¿no? La claridad que ellos sí tienen, por ejemplo, ¿no? Y luego es verdad que el segundo tiempo ellos ya han empezado mejor y los primeros 10 minutos, 15 minutos han sido, creo que bastante mejor que nosotros, ¿no? Y hayan aprovechado para hacer el gol y luego pues un error nuestro, porque después del primer gol ha habido un rato que nos hemos reactivado y parecía que podíamos, pero ese segundo gol ya ha hecho imposible, ¿no? José Ángel Peña, COPE Bilbao. Gabón, Gaizka, ¿te preocupa que este resultado, unido a lo que viene por delante, devuelva un poco la intranquilidad al entorno y te vuelva a situar a ti bajo el foco? Bueno, no me preocupa lo mío, ¿no? Me preocupa el equipo. Que lo importante es que gane el equipo, ¿no? Más allá de que yo esté en el foco siempre que estoy, vamos. Lo importante es que el equipo gane partidos, ¿no? Y es difícil para nosotros ahora mismo. También estamos jugando con mucha gente joven, es un peaje que hay que pagar y no estamos consiguiendo esa regularidad de ganar partidos de seguido, ¿no? Y bueno, que los rivales también juegan, ¿no? Tienes enfrente futbolistas buenos, ¿no? El Celta tiene muy buenos futbolistas y nosotros, si no estamos al 100%, si no damos nuestra mejor versión, y hoy ha habido 20 minutos el primer tiempo, especialmente al principio, que no hemos estado bien. Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao. Gabón, Gaizka, con la irregularidad que está mostrando el equipo, hoy se podía haber metido en la pelea por Europa, pero con esta irregularidad es casi una quimera. Habría que dejar de preocuparse de esas cosas. Gracias. Bueno, miramos el partido a partido y eso es lo que tenemos que mirar. Ahora preparar el siguiente, animar a los chavales y nosotros otra vez vamos a competir el partido que viene, seguro contra el Valencia y ahora animar a los chavales y nada más. Estamos en esa pelea, ¿no? De intentar conseguir pues más victorias de seguido. Habíamos conseguido 3 en casa seguidas y bueno, ha venido un rival que también juega y que tiene calidad y tiene futbolistas muy buenos con mucha más experiencia que nosotros, con mucho más tablas, con futbolistas internacionales y bueno, nosotros hemos hecho un trabajo bueno el primer tiempo, como dices tú, sin crear esas ocasiones de peligro que podían haber venido y el segundo tiempo ellos han sido mejores. Creo que han merecido ganar porque han tenido esos 15 o 20 minutos muy buenos el segundo tiempo y han aprovechado algún error nuestro también, ¿no? Que les hemos concedido, que normalmente no somos un equipo de conceder errores y hemos cometido un par de ellos. Alberto Negro, Radio Euskadi. Gaizka, el no haber podido conseguir la victoria en el día de hoy cuando parecía que era la oportunidad de dejar atrás la tempestad que habíamos vivido las semanas precedentes, supone
la decepción quizás más importante de lo que llevamos de la temporada, porque el equipo parecía que estaba viendo la luz y que estaba ofreciendo un fútbol más dinámico y más atractivo, y hoy ha vuelto a haber un frenazo importante. Sí, puede ser. Puede ser. Veníamos animados después de 2 partidos buenos y sí, la verdad que ha sido un golpe, ¿no? Yo creo que todos veníamos con buenas sensaciones. El otro día también ves al equipo entrenar y estábamos con chispa, estábamos bien, pero bueno, yo creo que mitad nuestra y mitad de ellos también, ¿no? Creo que no hemos podido conseguir el juego de últimamente o crear las ocasiones que estábamos creando y que también enfrente ellos han hecho un buen trabajo. El Celta viene de hacer 2 partidos buenos, al Sevilla casi le gana hace 2 partidos, el otro día jugó muy bien y también hemos encontrado un rival que está justo en el mejor momento de la temporada y que yo creo que mitad y mitad, ¿no? Mitad que nosotros no hemos encontrado nuestro mejor nivel hoy y mitad que hemos encontrado enfrente un equipo que seguramente este año habrá sido de lo mejor que ha pasado por San Mamés, el mejor, si no el mejor, ¿no? Y vamos con la última, Yanire Fragua, Euskal Telebista. Gaizka, quería saber qué es lo que ha ocurrido con Yuri y si estáis preocupados por su estado de salud, por lo que hemos estado comentando estos días. Sí, bueno, estamos preocupados, no acaba de arrancar, ¿no? Pasó el COVID y desde entonces, pues bueno, está haciéndose diferentes pruebas, está entrenando bien. O sea, ayer, los 2 últimos días ha entrenado, se encontraba perfectamente. Antes de empezar el partido se encontraba muy bien, con buenas sensaciones, ha entrenado bien. Pero es verdad que cuando está llegándolo al final del primer tiempo, pues se encuentra un poco indispuesto así y luego no puede seguir, ¿no? Esperemos que no sea mucho. Vale, eskerrik asko. Venga,